Gracias, Presidenta. Máximo Allende para El Soberano. Hablando justamente de nepotismo, en la cuenta pública 2023 se comprobó, se acreditaron 62 casos de nepotismo en el INAI. Además, la Auditoría Superior de la Federación acreditó que el presidente Adrián Alcalá, la expresidenta Blanca Lilia, entre otros comisionados, viajaron sin aprobación del Pleno a diferentes lugares como Bruselas, Inglaterra, todo pagado con el bolsillo de los mexicanos, es decir, no se justificó dicho viaje. Asimismo, bueno, se ha sabido aquí, Contralínea publicó el pago con tarjeta del instituto, pues el pago de servicios de entretenimiento, por así decirlo. Y entre otras cosas, Presidenta, un servidor también a lo largo de la campaña 2024 tuve la oportunidad de documentar pues estas respuestas marrulleras que el INAI aprueba, avala, justifica, le permite en aquella ocasión, pues bueno, a la candidata del PRI, del PAN y de su partido. El INAI, Presidenta, ya tiene un destino fijado en la ley, pero pareciera que el Instituto de Transparencia se está, digamos, como presionando para irse con un legado que no necesariamente es muy positivo. ¿Usted qué opina del legado del INAI ante CIFAI, Presidenta? No están exentos de la revisión de la Secretaría Anticorrupción ni de la Auditoría Superior de la Federación. El que se cierre el INAI, o sea, que ya no exista el INAI y que la transparencia se vaya a la Secretaría Anticorrupción, no evita que se haga la revisión de actos o de toda su administración y que haya las sanciones administrativas o de otro tipo, si así lo considera la Secretaría Anticorrupción, de los actos que cometieron. Entonces ni tampoco, por cierto, a los jueces. Como hay muchos jueces que saben que ya se van en agosto, pues están resolviendo una cantidad de casos de distinto tipo, muy rápido y además violando, o sea, particularmente jueces de amparo que dan suspensiones por cualquier cosa y que no sabemos qué haya detrás de ese dictado de una suspensión o de una resolución. Liberan delincuentes, ya ni siquiera solo los sábados, sino los viernes, el famoso sabadazo, sino en la semana. Eso no evita que vayan a ser investigados. Sí, no, a los consejeros del INAI, el que ya se vayan no quiere decir que su gestión en el 23 o en el 24 no vaya a ser revisada. Claro que va a ser revisada, como a cualquier servidor público, no solamente en este caso, pero a cualquier servidor público. Entonces tiene que, si se encuentran irregularidades, pues la ley establece sanciones administrativas, y si son penales, pues también se presenta ante el Ministerio Público. Inclusive, Presidente, estas denuncias datan del 2022, de la cuenta pública 2022, y bueno, lo que no se solventó en todo un año, difícilmente se va a solventar en Sí. Estos 30 días que corren. Al respecto, usted, Presidenta, en 2020, en su gestión, recibió un premio por buenas prácticas en materia de transparencia. ¿Qué hizo diferente en el gobierno de la Ciudad de México? Honestidad y cero privilegios. Cerró la cuenta 2023, donde estuve por la Auditoría Superior de la Federación. Estuve yo hasta junio como jefa de gobierno, después estuvo Martí. Cero observaciones. A ver, hay una gráfica ahí. Bueno, mejor no la pongan porque salen otros estados, mejor búsquenla por ahí. Fuimos la entidad, digamos, de mi gestión hasta junio, y después de junio a diciembre con Martí. Cero observaciones. Lo mismo fue en el 2022. Cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Cero casos por resolver. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues trabajando todos los días y
con buenos servidores públicos, con honestidad y resultados. Sí, por último, Presidenta, hoy la casa encuestadora Buendía da a conocer que si hoy fueran las elecciones, pues toda la 4T sumaría cerca del 51% de las preferencias, lo cual refrendaría la mayoría del pueblo en la Cámara de Diputados. Si toda la oposición fuera junta, digamos MC, PRI y PAN, apenas sumarían 25 puntos. ¿Usted diría que este resultado de esta encuesta, bueno, de esta primera encuesta que se da a conocer de las elecciones 2027, es también, se traduce, digamos, los trabajos, los logros que ha tenido el segundo piso hasta este punto, se traduce en esta preferencia electoral? El pueblo de México está contento con la transformación, está de acuerdo con la transformación y nos corresponde pues dar los resultados y no traicionar ninguno de nuestros principios para que no haya divorcio entre pueblo y gobiernos y que la gente siga optando por la transformación, que no haya regresiones. Entonces, todo lo que platicamos ahora también del nepotismo, de otros barbaridades de la política que se cometieron y que todavía pudieran llegarse a cometer, la gente lo sanciona. Porque tenemos un pueblo muy consciente, muy participativo, muy fortalecido. Entonces, nos corresponde también a todos los que formamos parte del movimiento de transformación, pues cumplir con lo que nos comprometimos y hacer gobiernos honestos. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, ahora sí ya, mujeres en la historia. Les adelanto que el 8 de marzo vamos a abrir ya les había dicho creo, ¿no? Una sala aquí en Palacio Nacional que va a poder ser visitada, que se llama Mujeres en la Historia. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Yo creo que uno de mis personajes favoritos en la historia de nuestro país es el liberal Ignacio Ramírez, el nigromante. Es un personaje muy admirado y lo traigo a colación el día de hoy porque Guillermo Prieto escribió sobre él: yo para hablar de Ramírez necesito purificar mis labios. Qué impactante, ¿no? Entonces, con ese mismo respeto y con esa misma admiración, hoy quiero hablar de doña Rosario Ibarra. Por eso yo creo que es muy importante que esta semana, que fue su natalicio el pasado 24 de febrero, pues yo quiero recordarla con este respeto y con esta admiración que nos merece. Como ustedes saben, en las décadas de 1960 a 1970, pues van a quedar grabadas en la historia de nuestro país y de nuestro continente por la represión y persecución política contra los movimientos sociales, donde se sistematizó la práctica de la desaparición forzada. Cientos de personas fueron víctimas de este delito, que en consecuencia las familias se vieron afectadas, y ello implicó la resistencia y lucha contra esta práctica infame. Fue así como doña Rosario Ibarra emprendió una lucha inalcanzable para localizar a su hijo Jesús Piedra y a cientos de personas desaparecidas por el Estado autoritario de aquella época. Pese a la propia persecución que ella vivió, no provocó el fin de su activismo ni de la búsqueda incesante de su hijo y de cientos de personas desaparecidas en la llamada Guerra Sucia. Doña Rosario logró articular redes de apoyo social entre distintos sectores de la población, como estudiantiles, obreros y activistas. Y como saben, en esta sección nos gusta también hablar en colectivo, así es que como ella, junto con la perseverancia de otras mujeres, madres, hermanas y esposas de personas desaparecidas, han demostrado que existen luchas que solo son detenidas por el transcurrir natural de la vida, pero no por la pérdida de la convicción de encontrar justicia. La historia de doña Rosario Ibarra es también la de muchas mujeres que siguen luchando por la verdad y el esclarecimiento de aquellos hechos que suponen una mancha oscura en nuestra historia, y como ella lo manifestó en Somos las Madres, pues es una lucha de todas las mujeres, madres, hijas y hermanas, que les invito a ver en la siguiente cápsula. Mi caso es una calca, es una copia al carbón de lo que hicieron muchas mujeres en México.
María del Rosario Ibarra de la Garza, conocida como Rosario Ibarra de Piedra, nació en 1927 en Saltillo, Coahuila, pero de niña se mudó con su familia a Monterrey. Hija de Concepción y Valdemar, un agrónomo que colaboró en el reparto de tierras para los campesinos tras la Revolución Mexicana. Una de sus abuelas, Adelaida, fue dueña de la panadería La Voz del Pueblo y participó en la incipiente lucha por el reconocimiento de las mujeres a votar y ser votadas. Todos fueron una importante influencia para ella. Rosario Ibarra se casó con el médico Jesús Piedra Rosales, cercano al Partido Comunista y simpatizante de movimientos sociales. Tuvieron 4 hijos. La vida de Rosario Ibarra y su familia dio un trágico vuelco el 18 de abril de 1975. Ese fue el último día en que fue visto con vida su hijo Jesús Piedra Ibarra, tras ser detenido por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Jesús tenía 21 años, estudió medicina y era militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Al conocer la desaparición de su hijo, Rosario Ibarra se trasladó a la Ciudad de México y en varias ocasiones interceptó en eventos públicos al presidente Luis Echeverría. En su lucha conoció a otros familiares de desaparecidos durante la llamada Guerra Sucia, con quienes fundó en 1977 el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, conocido más tarde como Eureka. Entre las acciones de este comité, integrado mayoritariamente por un grupo de mujeres a las que se les conoció como las Doñas, destacó la huelga de hambre frente a la Catedral de la Ciudad de México en agosto de 1978, para exigir la presentación con vida de los desaparecidos. Gracias a la presión de este y otros movimientos sociales, en septiembre de 1978, el gobierno de José López Portillo publicó una ley de amnistía para presos y exiliados políticos de las décadas de los 60 y 70. Sin embargo, las desapariciones continuaron sin aclararse. El 12 de diciembre de 1979 se fundó el Frente Nacional contra la Represión, que aglutinó a más de 50 organizaciones, entre movimientos políticos, sindicatos de trabajadores, organizaciones estudiantiles y colectivos de derechos humanos. Una de sus principales impulsoras fue Rosario Ibarra. El Frente exigía la presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada por parte del Estado mexicano. En los años posteriores, la lucha de Rosario continuó por la vía electoral. En 1982 fue la primera mujer en postularse como candidata a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1985, Rosario Ibarra fue diputada federal. En 1988 se postuló por segunda vez a la presidencia de la República y después de la jornada electoral denunció junto a Cuauhtémoc Cárdenas el fraude electoral que llevó a Carlos Salinas a la presidencia. En 1994 fue diputada federal y en 2006 y 2012 senadora de la República. La represión durante los gobiernos neoliberales contra los movimientos sociales como el de Atenco y la APO en Oaxaca reactivó el Frente Nacional contra la Represión para exigir una nueva ley de amnistía. Rosario Ibarra fue mundialmente reconocida por diversas instituciones defensoras de los derechos humanos. En 4 ocasiones fue candidata para recibir el Premio Nobel de la Paz. En 2019, el Senado de la República le otorgó la Medalla Belisario Domínguez por su incansable lucha por los presos, desaparecidos y exiliados políticos. Rosario Ibarra murió a los 95 años, tras una incansable vida de lucha por los derechos humanos y la libertad y la justicia social en nuestro país. Es un hecho ilegal que un civil esté en un campo militar, pero es doblemente ilegal, triplemente ilegal, infinitesimalmente ilegal que esté en un sótano secuestrado en una cárcel clandestina.
Y como aquí las historias se entrelazan, los dibujos que en esta ocasión acompañaron la cápsula son de la artista y activista norteamericana Rini Templeton, quien vivió en México entre 1974 y 1986 y que fueron incorporadas en la producción que hizo de esta cápsula el Sistema Público de Radiodifusión. Rini fue una importante cronista visual de los movimientos políticos y sociales, incluido el Frente contra la Represión que creó doña Rosario Ibarra. Los dibujos de Rini Templeton, son instantáneas gráficas de la vida cotidiana, de las luchas donde las mujeres y los niños son importantes protagonistas. Una artista cuya obra siempre estuvo al servicio de la gente, completamente libres de derechos. Es por eso que las podemos encontrar tanto en carteles, folletos, murales, volantes, eventos culturales, discos, dejando una huella gráfica importante en la izquierda de México. Rini fue una documentalista de tinta y papel que no buscaba crear las representaciones de un ideal, sino capturar los momentos, ahora históricos, desde el contacto directo con la gente. Le importaba la igualdad y la justicia, pero también la dimensión afectiva de lo social, que se sintetiza en el poderoso lema con el que solía firmar las notas a sus amigos y colegas: Love y venceremos. Muchas gracias.